Contando cromosomas. Isaac Asimov. Yo estoy chapado a la antigua, ¿qué le vamos a hacer? No uso drogas para expandir mi fantasía, no tengo secretas ansias de psicodelismo, no fumo hierba, nombre técnico de la marihuana. En verdad ni siquiera bebo alcohol ni fumo tabaco. Llevo cabello y patillas bastante cortos, no uso barba ni bigote, visto limpia y convencionalmente, alguna vez con desaliño. Y hablo el inglés con razonable corrección. Pero hago todo esto por cuestión de gusto personal y sin convicciones morales profundas. No opongo la menor objeción a las excentricidades de otros, con tal que respeten las mías y que esas excentricidades no perjudiquen a nadie más que a los excéntricos. Por eso salto a la defensa de los peludos, contra mis camaradas los chapados a la antigua. En mis tiempos publiqué breves ensayos, haciendo notar que los que critican el pelo largo en los chicos, porque les hace parecer muchachas, deberían criticar con idéntico motivo la costumbre de afeitarse. Más lejos de ello, suelen criticar también las barbas, lo cual reduce a contrasentido la lógica de que pretenden revestir sus prejuicios. En verdad me parece que todo ese empeño de distinguir los sexos a primera vista es exagerado. ¿Qué necesidad hay de ello si uno no tiene interés personal por determinado individuo? Yo suelo citar La pulga de Rolando Young. Al ver la alegre pulga saltarina, si es dama o es galán no se adivina, pero por mucho que ambos se asemejan, ellos bien se distinguen y cortejan. Por eso me enteré con disgusto de que distinguir un chico de una muchacha puede ser en verdad importante y de ningún modo sencillo. En otoño de 1967, una atleta polaca fue reconocida por los médicos. Su cuerpo desnudo era netamente femenino, pero exámenes más sutiles pusieron en duda su feminidad. Al parecer, salía mal la cuenta cromosómica. ¿Pero qué son esos cromosomas que pueden contradecir así el testimonio de nuestra vista en materia tan vital saliéndose con la suya? Pues, como ya habréis adivinado, voy a explicároslo con todo detalle. Los cromosomas son como diminutas varitas flexibles dentro de nuestras células visibles solo al microscopio. En una pulgada de longitud caben entre 5.000 y 10.000 puestos en fila. Aun con microscopio son difíciles de ver en la célula viva. Como el resto de las células son translúcidos, la luz los atraviesa con facilidad. Durante siglo y medio los microscopistas estudiaron las células sin ver los cromosomas. Pero hace un siglo comenzaron los biólogos a tratar las células con algunos nuevos colorantes que los químicos estaban empezando a sintetizar. Las distintas partes de una célula tienen diferentes composiciones químicas, por eso unas absorben ciertos colorantes y otras no. Tratada así una célula, empieza a revelársenos su estructura interna en espléndido tecnicolor. En 1880, el biólogo alemán Walter Fleming estaba usando un tinte rojo que se adhería solo a ciertos trozos dentro del núcleo celular. Este núcleo es un corpúsculo situado en la célula, en posición más o menos central. Pronto se había descubierto que gobernaba el proceso de dividirse en dos una célula, fenómeno clave en el crecimiento y desarrollo. Fleming llamó a los trozos de materia nuclear coloreados cromatina, de una palabra griega que significa color. Fleming estaba empeñado en averiguar si la cromatina tenía algo que ver con el gobierno de la división celular por el núcleo. Desgraciadamente, la cromatina solo era visible teñida por el colorante, y este mataba a las células. Lo que hizo, pues, fue estudiar finos cortes de tejidos en rápido crecimiento, en los cuales había células en todas las fases de la división. Tiñó todos los cortes y sorprendió a la cromatina en todas las etapas del proceso. Ordenando debidamente esas distintas etapas, logró desentrañar los detalles de la marcha del mismo. Fue como quien coge una serie de fotos instantáneas desordenadas, las pone por orden y luego las proyecta sucesivamente como una película. Se observó que cuando una célula se preparaba para dividirse, la cromatina se apelotonaba en una especie de revoltijo, formado por pedazos cortos como de fideos gruesos cocidos. Pronto esos pedazos recibieron el nombre de cromosomas, cuerpos coloreados. En el momento crítico de la división, los cromosomas se separan en dos grupos iguales, que van a parar a extremos opuestos de la célula. Esta se parte entonces por la mitad y resultan dos nuevas células hijas que tienen cada una su provisión de cromosomas. Terminada la división, los cromosomas de cada célula hija vuelven a partirse en trozos de cromatina.
Ulteriores estudios demostraron que cada especie viva contiene el mismo número de cromosomas en cada una de sus células, con una única excepción, que luego explicaremos. No siempre es fácil saber qué número es ese, pues los cromosomas se juntan y enredan unos con otros, y cuando hay muchos, es difícil decir dónde termina uno y empieza otro distinto. Los mejores intentos de contar los cromosomas de las células humanas parecían dar al principio 48 cromosomas, pero en 1956, un cómputo más concienzudo dio solo 46. Ahora resulta bastante sencillo contar los cromosomas. Se tratan las células con un reactivo que detiene en seco la división celular, en el instante justo en que los cromosomas están definidos con mayor precisión. Esas células sorprendidas en plena división se tratan después con una solución salina débil que hace que los cromosomas sueltos se hinchen. Entonces pueden contarse con muy poco esfuerzo, y en las células humanas el número correcto es de 46 cromosomas. Pero surge aquí una duda. ¿Cómo pueden tener 46 cromosomas todas las células humanas si al partirse la célula los cromosomas se separan en dos grupos iguales? ¿No debería tener solo 23 cada célula nueva? ¿Y tras la división siguiente, no serían aún menos los cromosomas? No, pues precisamente antes de dividirse la célula, se duplica el número de sus cromosomas. Por un momento, la célula que va a dividirse tiene 92, y tras la división, cada nueva célula tiene la mitad justa de ese número duplicado, los 46 normales. Esto ocurre en cada división celular, así que, con la excepción aludida, los cromosomas siguen siendo 46, por muchas veces que las células se dividan y repartan su contenido cromosómico. La intervención de los cromosomas en la división celular está desde luego perfectamente definida. Los cromosomas jamás se agrupan de modo confuso. La cromatina se condensa formando cromosomas de forma y tamaño específicos, y siempre se forman por pares. Las células humanas contienen 23 pares de cromosomas. Estos han sido cuidadosamente numerados de 1 a 22, por orden de longitud decreciente, quedando aparte el 23º, como caso especial. En mitad del proceso de división celular, cada par de cromosomas origina la formación de otro par exactamente igual a él, produciendo una réplica de sí mismo. Ese proceso se llama reduplicación. Después de ella, quedan presentes dos equipos completos de cromosomas, y al partirse la célula, los cromosomas se separan de manera que si un cierto par avanza en un sentido, su réplica avanza en el opuesto. Cada célula nueva termina con un equipo completo de cromosomas, una pareja de cada uno de los 23, sin faltar ni sobrar ninguna. Esa minuciosa división es necesaria, pues cada cromosoma está formado de un cordón de genes, miles de ellos, y cada gen dirige la formación de una determinada molécula de enzima, que dirige a su vez una determinada reacción química que se verifica en la célula. Los cromosomas son, por tanto, los ingenieros químicos de la célula. Llevan, por así decirlo, sus instrucciones. Cuanto hace o puede hacer una célula está posibilitado por la índole especial de su provisión de enzimas, la cual es dictada por sus cromosomas. Es, por tanto, importante que cada célula del cuerpo reciba la serie cabal de pares de cromosomas para que posea las instrucciones precisas para el cumplimiento de su cometido. Esas instrucciones son básicamente las mismas para todas las células, pero están modificadas, en cierto modo, de suerte que en un sitio se producen células de hígado, células cerebrales en otro, de piel en un tercero, etc., con muy diferentes funciones y capacidades. Pero el modo de modificarse las instrucciones cromosómicas es aún un misterio biológico. El proceso de reduplicación transmite con precisión cromosomas, de célula a célula dentro del cuerpo, pero ¿cómo se transmiten de padres a hijos? ¿Cómo se inicia un nuevo cuerpo con instrucciones cromosómicas adecuadas? Eso se realiza por medio de las células sexuales. La hembra produce óvulos y el macho espermatozoides. Unos y otros se distinguen de todas las demás células por contener solo media serie de cromosomas, uno solo de cada pareja. Esa era la excepción indicada a la regla de que todas las células humanas tienen igual número de cromosomas. En una cierta fase de la formación de células sexuales ocurre un reparto de cromosomas sin previa réplica. Las 23 parejas se desdoblan sencillamente, un elemento de cada par a un lado y el otro al opuesto. El óvulo es muchísimo mayor que el insignificantemente pequeño espermatozoide, de forma de renacuajo,
Pero eso no debe herir el amor propio, siempre hipersensible, del macho. El óvulo es grande porque además de sus cromosomas contiene una considerable provisión de alimentos. El espermatozoide solo lleva cromosomas. En cuestión de instrucciones, no son distintas las dos células sexuales. Las producidas por un determinado individuo no son todas semejantes. Cada pareja de cromosomas puede parecerse a todas las demás parejas, pero los dos cromosomas de la pareja no son exactamente iguales. En otros términos, AA puede ser como AA, pero A no es como A. Los dos cromosomas de una pareja pueden ser gemelos en cuanto al tamaño y forma, pero la estructura molecular de los genes que contienen puede presentar diferencias importantes. Una determinada célula sexual puede sacar cromosoma A del primer par o puede sacar cromosoma A. De la segunda pareja puede sacar cromosoma B o cromosoma B, etc. El número de combinaciones distintas que pueden formarse tomando al azar un elemento de cada una de las 23 parejas se calcula multiplicando entre sí 23 factores 2. Resulta 2 elevado a la 23, lo que equivale a 8.388.608. La variedad es mayor aún, pues a veces pueden arrollarse el uno al otro los elementos de una pareja y combinar trozos de 1000 diferentes maneras. Una célula sexual puede tener un cromosoma que sea predominantemente A, pero un poco A. Y también es posible que determinado gen de un cromosoma sufra un cambio, aun mientras forma parte de una célula viva. Hay tantas posibilidades de variación en el modelo cromosómico recibido por cada célula sexual que es bastante posible que cada célula sexual producida por un cierto individuo tenga una serie de instrucciones cromosómicas ligeramente distintas a las demás. Un nuevo individuo se produce solo cuando un espermatozoide del padre se combina con un óvulo de la madre, produciendo un huevo fertilizado. A consecuencia de tal unión de células sexuales, el huevo fertilizado tiene ya una serie completa de cromosomas, 23 pares, cada uno con un elemento del padre y otro de la madre. Las posibilidades de combinación de espermatozoide con óvulo barajan y combinan fortuitamente los genes de dos diferentes individuos para producir un nuevo ser con una serie totalmente nueva de instrucciones cromosómicas distinta de las de ambos progenitores. Dadas las posibilidades de variación entre las células sexuales de cada padre, parece bien seguro que cada uno de los 60.000 millones de humanos, que se calcula que han vivido desde el comienzo de los tiempos, fue apreciablemente distinto a todos los demás, y que igual seguirá sucediendo en el ilimitado futuro. Se exceptúan los mellizos y trillizos idénticos que proceden de un solo huevo fertilizado que por algún motivo se dividió en dos o más células idénticas que se desarrollaron después independientemente. Esos incesantes cambios de instrucciones de generación a generación, al clasificarse y recombinarse los cromosomas, es, en realidad, el probable fundamento biológico del valor del sexo. Al cabo, cabe también reproducción asexual. Un solo padre engendra descendientes sin ayuda. Así lo hacen ciertos grupos de especies. Pero cuando contribuyen dos progenitores a formar un nuevo individuo, al barajarse los cromosomas, se introducen nuevas variaciones en una escala de otro modo imposible. La flexibilidad y versatilidad de una especie aumenta incalculablemente y puede evolucionar mucho más deprisa para adaptarse a condiciones variables. Por eso el sexo ha reemplazado por completo a lo asexual, salvo en los seres más primitivos, y yo por mí me alegro. En el momento de la fertilización, unión del espermatozoide con el óvulo, cobra importancia el 23º par de cromosomas. Es el único que no precisa ser un verdadero par en el aspecto externo. En la hembra sí, pues consta de dos cromosomas iguales, bastante largos, llamados cromosomas X. La hembra, por tener dos de ellos, puede llamarse una XX. En el macho, la pareja número 23 no es una verdadera pareja. Uno de sus cromosomas es el X normal, pero el otro está atrofiado. Tiene solo como un cuarto de la longitud del X. Se le llama cromosoma Y. Y el macho es, por consiguiente, un XY. Por diferir según el sexo, los cromosomas número 23 suelen llamarse cromosomas sexuales. Parece que la diferencia entre las enzimas producidas por un XX y un XY pone al cuerpo en uno de dos diferentes caminos que conducen, respectivamente, a una anatomía y fisiología de macho o a una de hembra. El cromosoma Y del macho es eminentemente no funcional.
De modo que el cromosoma X masculino no tiene compañero de reserva. Por eso los machos son mucho más vulnerables a algunas anomalías genéticas. En ellos un gen defectuoso del cromosoma X se hace notar. En las hembras puede ser compensado por un gen normal del otro cromosoma X. Son muy notables algunas características vinculadas al sexo, como el daltonismo y la hemofilia, que aparecen en machos y rara vez en hembras. Otras se notan menos. Pero pueden explicar el hecho de que las mujeres vivan, en promedio, hasta unos 7 años más que los hombres, desde que la medicina moderna ha eliminado los riesgos de la maternidad. Cuando una hembra forma óvulos, el par XX se desdobla y cada óvulo recibe un X. En lo que respecta al contenido cromosómico de conjunto, todos los óvulos son, pues, semejantes. Cuando un macho forma espermatozoides, el par XY se desdobla. La mitad de los espermatozoides reciben un X y la otra mitad un Y. Así se forman, pues, dos amplias variedades de espermatozoides. Para producir la fertilización son abandonados, cerca de un óvulo único, varios millones de espermatozoides. Esos espermatozoides, aproximadamente una mitad X y otra Y, se disputan el óvulo en una carrera. Si llega el primero un espermatozoide X y lo fertiliza, resultará un huevo XX que origina una hembra. Si gana la carrera un espermatozoide Y, resulta un huevo XY que da un macho. Las probabilidades vienen a ser las mismas, y por eso vienen a nacer, en conjunto, tantos niños como niñas. Hasta ahora venimos suponiendo que todo va bien, pero no siempre es así. El proceso de la división celular, que comprende la minuciosa reduplicación de enormemente complejos cromosomas, más su reparto justo entre dos nuevas células, puede fácilmente ir mal. Y va algunas veces. Pueden ocurrir errores. Algunas veces estos solo afectan a genes aislados, en algún punto de la línea de los distintos cromosomas. Esas mutaciones pueden ser fatales o solo desventajosas. Hasta hay casos en que una mutación puede ser favorable. Pero ¿y si no es un gen ultramicroscópico lo afectado, sino un cromosoma entero que se malogra? En la división celular, cuando los cromosomas son separados rudamente, puede ocurrir que uno de ellos se rompa en dos, que vuelvan a unirse, pero con uno de los trozos invertido. En ese trozo invertido, las instrucciones ordenan otra cosa, por decirlo así. Es un trozo anormal. O bien un cromosoma se parte en dos, que no vuelven a unirse. Los trozos pueden ir a extremos opuestos de la célula. Una célula hija recibirá un par de cromosomas y un trozo de un tercero de más, mientras la otra hija no recibirá el par completo. Estas alteraciones cromosómicas son mucho más graves que las de genes sueltos. Una ruptura de cromosoma puede afectar a cientos de genes a la vez. Ese emborronamiento y trastorno de las instrucciones en grande producirá, casi de seguro, células incapaces de vivir y de superar los intrincados procesos de crecimiento y división. Si tal ruptura de cromosomas ocurre en las células de un humano adulto, no tiene por qué ser grave. Una célula y hasta un centenar no supone mucho entre billones. Las células dañadas se desprenden y son sustituidas por las resultantes de divisiones normales. Es más, como las células dañadas desaparecen y solo vemos las bien formadas, la división celular nos parece acaso mucho más perfecta de lo que es. Y si el desarreglo ocurre al producirse células sexuales y aparece alguna con una tal alteración cromosómica, en general, esa célula no avanzará mucho en su desarrollo. Los hijos que llegan a nacer son los libres de alteraciones cromosómicas serias. Y eso nos hace creer los procesos de formación de células sexuales mucho más asegurados contra errores de lo que están. Sabe Dios cuántos tanteos absurdos son desechados, sin que lleguemos a verlos. Prueba de estas chapucerías es el hecho de que unas pocas alteraciones consiguen llegar al nacimiento y la niñez. Por ejemplo, entre cada 500 nacidos aproximadamente hay uno que presenta el síndrome de Down o mongolismo. Este último nombre alude a los ojos, que en estos niños aparecen oblicuos, como en los asiáticos orientales. Esta enfermedad ocasiona considerable retraso mental. La causa del síndrome no se conoció hasta 1959, cuando los franceses Jo Lejeune, M. Gautier y P. Turpin contaron los cromosomas en células de 3 mongólicos y hallaron que cada célula tenía 47 cromosomas, en vez de 46. Resultó que la anomalía consiste en la posesión de 3 cromosomas 21, la pareja normal más 1 de sobra. Esta fue la primera enfermedad atribuida a una alteración cromosómica.
Lo que, al parecer, ocurre es que alguna rara vez se forma una célula sexual tras una división imperfecta del par 21 de cromosomas. La célula sexual resultante, en vez de tener un cromosoma 21, como debería, tiene 2 o ninguno. Al unirse con otra célula sexual dotada del cromosoma normal único, el huevo fertilizado tiene o 3, 21, 21, 21 o 1, 21. El caso de los 3 es el síndrome de Down. El caso de 1 no había sido encontrado hasta recientemente. Se sospechaba que el tener 1 suponía una desventaja tan grande para el huevo que nunca alcanzaba el término de su desarrollo. Pero en 1967, en el Centro Médico Naval de Bethesda, se descubrió que una niña de 3 años y medio, retrasada mental, tenía un solo cromosoma 21. Fue el primer caso descubierto de un ser humano vivo, con un cromosoma de menos. Están apareciendo casos que afectan a otros cromosomas, aunque parecen menos frecuentes. Los enfermos de un tipo especial de leucemia muestran en sus células un diminuto fragmento de cromosoma de más, llamado cromosoma de Filadelfia, porque en esa ciudad fue observado por primera vez. En las células de personas con ciertas enfermedades no muy comunes aparecen en general cromosomas rotos con más frecuencia de la ordinaria. También los cromosomas sexuales pueden estar afectados de alteraciones. Un óvulo puede tener 2 cromosomas X o bien ninguno. Un espermatozoide puede tener a la vez el cromosoma X y el Y, o ninguno de ambos. En esos casos pueden resultar huevos fertilizados que sean XXY, XYY, o solo X, o solo Y. No son frecuentes esos casos, quizás porque tales embriones rara vez completan su desarrollo. No obstante, han sido observados. Una persona nacida con la serie XXY en sus células tiene el aspecto exterior de un macho subdesarrollado. En cambio, los individuos XYYYYY parecen tener las características exteriores de una hembra subdesarrollada. El individuo que más llamó la atención por esa anomalía fue Ewa Koblukowska, muchacha polaca de 21 años, alta y musculosa. Siempre se había tenido por una mujer y, aunque de pecho plano, tenía los órganos sexuales femeninos. Era, sin embargo, una atleta excelente y surgió la duda de si tendría algunas características masculinas, incluso músculos mayores y más fuertes que los de las mujeres en general. Claro que eso no sería ningún crimen, pero entonces no resultaría deportivo el enfrentarla con mujeres normales. Se le contaron los cromosomas y los 6 médicos, 3 rusos y 3 húngaros, estuvieron conformes. Su dictamen fue que había un cromosoma de más. Sería naturalmente muy útil inventar métodos para eliminar tales aberraciones cromosómicas. A falta de ellos, sería sin duda aconsejable evitar los agentes que aumentan dichas aberraciones. Los biólogos están bien familiarizados con muchos de ellos. Las radiaciones intensas, por ejemplo, las estimulan, y además producen mutaciones de genes. En parte por eso fue por lo que la opinión pública mundial condenó tan gravemente los ensayos con bombas atómicas al aire libre. Las partículas radiactivas lanzadas podrían no matar de momento, pero elevarían un poco la velocidad de mutación y aumentarían los nacimientos anuales de deficientes de una u otra clase. Pero no son solo las radiaciones lo que fomenta la mutación. Hay sustancias químicas que también lo hacen, que perturban la reduplicación y la separación cromosómicas. No es probable que las personas entren en contacto con la mayor parte de las sustancias especiales que manejan los químicos. Pero pocos años hace se dio el caso del calmante talidomida, que producía niños deformes cuando se le administraba a embarazadas. Sin duda producía alteraciones cromosómicas. Otra cosa. No podría haber una sustancia a la cual la gente no hubiese estado expuesta hasta hace poco, pero que ahora fuese usándose cada vez más. Esa idea se le ocurrió al Dr. Maimon M. Cohen, de la Universidad de Nueva York, en Buffalo. En junio de 1966, después de visitar por curiosidad un campo de hippies, estaba pensando en el extravagante comportamiento de algunos de ellos. ¿No tendrían perturbadas las instrucciones celulares? Él podría comprobarlo, pues se dedicaba a recuentos cromosómicos. Regresado a su laboratorio, empezó a trabajar con glóbulos blancos, que podía obtener fácilmente y en cantidad de cualquier gota de sangre. Expuso algunos de ellos a una solución diluida de LSD y estudió sus cromosomas. Halló que presentaban el doble número de ellos rotos y anormales que los leucocitos ordinarios no expuestos a la droga. Y si exponemos a ella lo interior del cuerpo,
Empezó a examinar leucocitos de personas que confesaban haber usado LSD. Igual hicieron otros experimentadores en cuanto sus primeros informes empezaron a llegar al mundo científico. Parecía haber absoluto acuerdo. Los leucocitos de los tomadores de LSD tenían un número excepcional de cromosomas rotos y anormales. Solo los leucocitos o todas las células del cuerpo. En particular, en las células sexuales, se daban con más frecuencia alteraciones cromosómicas en los adictos al LSD que en los demás. En ese caso, habría también entre los adictos más nacimientos anormales. Es difícil reunir suficientes nacimientos entre lo que es todavía un sector pequeño de la población, así que los experimentadores recurrieron a animales. Les inyectaron a ratonas preñadas pequeñas dosis de LSD, y en numerosos casos hubo serias anomalías y deformaciones de los embriones de ratón. El LSD hace patentes sus efectos sobre el sistema nervioso y el cerebro. Se usa precisamente por las placenteras alteraciones mentales y alucinaciones que produce. Así que no es extraño que su efecto en los ratones sea máximo en el 7º día de preñez. Entonces es cuando el cerebro y los nervios están formándose rápidamente, y lo que se registra con más frecuencia en los embriones afectados son deformaciones cerebrales. El periodo equivalente en el embarazo humano es la 3ª semana, que llega, en general, antes de que la mujer sepa que está encinta y pueda suspender el uso de la droga si es adicta. Esto añade una nueva dimensión al uso del LSD y refuerza mis sentimientos contra él, pues no es solo una extravagancia, sino una fuente de perjuicios para personas distintas del usuario. Muy aparte de los ataques de psicosis que produce, hasta con asesinatos y suicidios, y del riesgo de que ocasione psicosis crónica, puede aumentar los nacimientos de deficientes, multiplicando la carga de tragedia humana en nuestro planeta. El pleito no está aún fallado, desde luego, pero hay indicios de que los tomadores de LSD están sometidos a lo equivalente a un baño particular en residuos radiactivos. Si es así, podrán pasarlo muy bien, pero puede salirles caro a ellos, y más todavía a sus futuros hijos. Nota desde que escribí este capítulo, en enero de 1968, se ha centuplicado el interés por las anomalías cromosómicas. Resulta que los individuos con la combinación XY son gente difícil de tratar. Son altos, fuertes y brillantes, y se caracterizan por su propensión a la violencia y a la cólera. Se supone que Ricardo Speck, que en 1966 mató en Chicago a 8 enfermeras, era un XY. En octubre de 1968 fue absuelto en Australia un asesino porque era XY y, por tanto, irresponsable. Cerca del 4% de la población masculina de cierta prisión escocesa resultó ser XY, y se calcula que esa combinación solo se da en un hombre de cada 3.000. Creo que es razonable que vayamos pensando en analizar sistemáticamente los cromosomas de todos, desde los niños recién nacidos.